Muy buenas tardes, familia de Fútbol Radio. El pasado sábado el Manchester City se llevó su primera Liga de Campeones, la primera de su historia. Y a mi modo de ver hay dos posibles análisis. El primero, en el que podemos ensalzar la figura de Pep Guardiola, un entrenador que mejora a los clubes por donde pasa, que mejora a los futbolistas que tiene en su plantilla. Podemos ensalzar a futbolistas como, y esto nos enorgullece, a Rodrigo, el mediocentro del Manchester City, y también, por supuesto, al propio club del Manchester City por haber creado esta super plantilla. Pero como digo, a mi modo de ver hay dos posibles análisis. Este es el primero y el segundo, el que es completo, o al menos así lo veo yo. Porque el Manchester City no ha logrado más que un desenlace lógico después de haberse gastado unos 2.000 millones de euros en 18 años. Y es que el City es un club-estado. Detrás está financiándolo, en este caso, Abu Dhabi. Y por lo tanto, también hay que analizar lo que está pasando en el fútbol europeo. Era cuestión de tiempo que un club-estado, como también lo es el PSG o el Newcastle, que por cierto se ha clasificado para la Liga de Campeones, consiguiera su primera edición de la Champions League. ¿Va a haber sanciones? Pues evidentemente, con la UEFA y la FIFA aplaudiendo que el Mundial se vaya a Qatar en plenas Navidades, no es de esperar. Pero ojo a lo que puede pasar en Inglaterra, porque la Premier League supuestamente le está investigando por haber incumplido hasta 100 normas del fair play financiero. Así que enhorabuena al Manchester City, pero hay que analizar lo que está pasando en el fútbol europeo, porque a mi modo de ver, ahora si no lo debatimos, el Manchester City, al igual que otros clubes, están desvirtuando la competición. Así que hoy, queridos oyentes de Fútbol Radio, les pregunto por su análisis, si lo ven así o lo ven solo con la primera parte que he dicho, con ensalzar al City, a Guardiola, a los jugadores. 693 70 14 81 693 70 14 81 y además de participar con nosotros entran en un sorteo de surtido de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo, que se lleva el de la semana pasada, Jorge Romano, en Madrid. Felicidades, Jorge. Jaime Ugarte, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dani Blanco, muy buenas. Buenas tardes, Sergio. Y Andrés España, muy buenas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Podemos empezar el Fútbol Radio de hoy hablando de esto, o Jack Grealish, no sé si lo sabéis, por empezar con un nombre con un poquito de humor. Sí. Juerga, ¿no? Sigue siendo trending topic porque han pasado 48 horas y sigue con la misma camiseta, pantalones y medias con las que terminó la final. Que sigue borracho, vamos. El dicho claro, ¿no? Que se ha bebido hasta el agua de los floreros. Sí. Y yo creo que... Poco me parece. Sí, O sea, prefiero. Si ganas una de O sea, esas... está ganando la Champions League. Y eres el típico inglés. Sí, eres inglés, o sea... Y lo raro es que no aguante esta luz. Que no haya... Es más, no sé si es cierto, leí el otro día que un miembro del staff técnico del City había desaparecido y luego la policía turca la había encontrado. Y es decir, Bueno, Guardiola pues no me dijo, sorprende. después de la Liga y después de la Copa, dijo Guardiola en rueda de prensa que sus jugadores habían estado 48 horas, que se habían bebido todo Manchester, en Liga y en Copa. Fíjate, la Liga de Campeones. Yo la creo que semana. Bueno, pero pues es normal. Entra dentro de lo normal. Lo que evidencia este tipo de celebraciones tan largas y los comentarios que han dejado los protagonistas después de la final es que nos intentaron colar Guardiola a la cabeza que la Premier League era más importante que la Champions League. Sí. Sí, bueno, Sí, pero verdad, ese es el discurso que Hasta hay. que ganas la Champions. Claro, pero es el Vale, discurso vale. que hay que dar de cara a tu gente cuando estás en medio de la temporada. Es igual que en el mercado de fichajes. Das un discurso, aunque luego estés yendo a por 3 jugadores y estás dando un discurso de que no, que es un verano sin movimientos, sin fichajes. O sea, es el discurso que hay que dar de cara a la galería. Y luego una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Respecto un poco a la introducción que has hecho, la verdad que es interesante porque, bueno, hay una que es irrefutable. Bueno, las dos son irrefutables. O sea, una que Pep Guardiola es un entrenador absolutamente diferencial, top, ha estado en unos equipos tremendos, a mi juicio, como para romperla bien. Me hubiera gustado a lo mejor el típico paso intermedio, yo que sé, que hubiese estado tipo Luis Enrique en el Celta de Vigo y lo hubiera metido en Champions.
¿Me entiendes? Y demostrar algo en un equipo más pequeño. En un equipo un poquito más pequeño, porque claro, si llegas luego estás en el Fútbol Club Barcelona, que es verdad que es un poquito también creación de él, pero claro, con una creación es como si haces, voy a hacer una comida y tal, y tienes unos chuletones, angulas, vino de Ribera de Duero y champán francés. Y dices, joder, has preparado una comida con estos ingredientes, Sí, bueno, pero bastante sencillo, con estos ¿no? ingredientes también puedes hacer la peor comida del mundo. Es que Difícil. Pero no nos podemos Difícil. olvidar de que estamos hablando de un Guardiola que ha ganado un triplete con el Barcelona, Sí, además sí. de un sextete, un triplete con el Manchester City, o sea, que sí, por supuesto Sí, puedes sí. tener la mejor carne de buey de España, las Es- mejores angulas, el mejor champán francés, pero si lo mezclas mal, a lo mejor Correcto. puede ser horrible. Pero insisto que es difícil porque si tú tienes eso, pones unas angulitas y tal, luego el hecho y tal, y todo lo riegas con el otro. Sin los mejores O sea, ingredientes es no te va a salir ese plato de 5 estrellas. Efectivamente. Bueno, es verdad que con esos ingredientes, con muy buenos ingredientes, los que vinieron después de Guardiola estropearon un poco el plato. Menos Luis Enrique el año del triplete. Sí, sí, Que después, sí, en sí. ningún año. Pero luego ya se pasó un poco, ya no había angulas, había gulas. Efectivamente. Sí, pero en cuanto al dinero, yo no lo he comentado cuando estaba ni en el Barcelona ni en el Bayern de Múnich. Sí, más en lo el- hemos comentado Sí, sí. cuando sí. llegó al Manchester City. Según tú, o sea, por la introducción que has hecho, que es verdad que tienes razón, yo creo que Guardiola hay que separar el buen entrenador que es o cómo crecen los jugadores o cómo hace que los jugadores sean mejores a lo largo del tiempo a que, por supuesto, en el Manchester City le han dado todo para que lo pueda conseguir. Es verdad que también le han dado todo a diversos entrenadores del Paris Saint-Germain Y no lo han logrado. y no han conseguido, pero además no han conseguido, bueno, menos la final aquella con asterisco, porque la Champions de Lisboa es una Champions con asterisco, es un partido único a partir de cuartos, es muy complicado valorar si el Bayern se mereció esa Champions, porque fue a partido único, pero bueno, la consiguió. Si la hubiese ganado otro, Sí, es No, verdad. pero vale. ¿Tú sí. crees que la diferencia entre el Manchester City y el PSG es el entrenador? Pues, Porque yo creo que detrás hay una gestión muy diferente. Bueno. Se gastan mucho dinero los Bueno. dos clubes, pero se ve que la dirección No, es que- deportiva Ahí en el voy, City ahí voy. Es que le te da mil contestas- vueltas a la del es que PSG. te contestas tú, Claro, te contestas estoy de acuerdo, tú sí. solo a la pregunta. Claro, por eso te Es- pregunto claro. para ver si lo ves igual. Como no lo has mencionado, No, quiero no, saberlo. no. Yo creo que es buen entrenador porque, afortunadamente para Guardiola, la gestión del City le ha mantenido estos 7 años. El Paris Saint-Germain ha tenido, si no me equivoco, Claro. menos y, Pochettino, y- que y repitió encima con 5 entrenadores distintos en los últimos 7 años. trabajando con gente de tu cuerda, amigos personales como Chiqui Beristain, con Claro. Fran Soriano. Entonces, claro, Soriano, todo eso al Gerard, final ayuda. Claro, ayuda eso. Y luego el mortadelón que le meten en fichajes es indiscutible. Pero vamos, yo estoy convencido, fíjate, que Guardiola con su equipo va al Paris Saint-Germain y a lo mejor en 2-3 años, a lo mejor te voy a decir el primer año, Puede ser, probablemente le haga también, Sí, sí. Yo porque creo yo que creo se que acerca él sería de los entrenadores del Paris Saint-Germain, yo creo que no han estado al nivel un poco de incluso de Klopp o esta gente, ya no No, digo es que de no ha habido Pep, tampoco ningún entrenador en el Paris Saint-Germain que digas... que marca la diferencia. Claro, ¿eh? que Mourinho, que se habla ahora para llegar al Paris Saint-Germain, sería un Eso. entrenador de un escalón por encima de los que ha tenido hasta ahora el conjunto parisino. Entonces, eso, no es un entrenador como si ha podido tener el Manchester City con Guardiola, como ha podido tener cualquier otro club. Yo creo que con entrenadores se hacen mejores equipos. Claro. Es evidente que el Hombre, sin equipo, duda, el hombre. equipo del City y el equipo del Claro, Paris si te vas Saint-Germain son prácticamente iguales vas en al cuanto a PSG, nombres, pero claro. Y te vas al PSG y le dicen a Pochettino, venga, tienes esto, y a Pochettino los de estos le dicen, no, pero vas a hacer esto, esto y esto, y Pochettino Claro. no puede decidir, no puede tomar decisiones. Claro. Yo estoy muy de acuerdo con Andrés. Una cosa es Guardiola, con el bagaje que tenía en Barcelona y en Bayern Múnich, que Pochettino, con todos los respetos para Pochettino, que es un Sí. gran entrenador, ¿eh? Sí. Gautier, Tuchel, a ver, entrenadores que dices, pues a lo mejor no es... No, no les son más- falta para estar en el top no es ese para estrella. top 20. Unai Emery, excepcional entrenador. Sí, pero a mí me tampoco es parece- escalón. Claro, a mí me parece Emery un excepcional entrenador para equipos medios y llevarles un poco a Mira, lo grande que ha hecho el Aston Villa, Eso es. el mismo Villarreal o cuando estaba aquí en Valencia y en Sevilla, que no era Madrid y Barcelona. Yo creo que Unai es para esos equipos. No, pero si Guardiola, que es un... Iba a decir, Dilo. uno de los mejores entrenadores de la historia. Iba a decir el mejor, pero no, porque no lo pienso. O sea, es uno de los mejores. No me atrevo a decir que hay uno que es el mejor, Claro, ¿vale? es que Es uno de los mejores y yo veo a los equipos que dirige Guardiola y digo, ostras, si es que se nota que hay detrás Sí. un entrenador que sabe muchísimo, que sabe muy bien los jugadores que tiene, cómo va a Y- jugar el rival. O sea, esta y es temporada, por verdad que ejemplo, hay con algo- lo que ha hecho con Stones, me Ahí quito el voy. sombrero. Eso es. Pero claro, es que es inevitable que yo piense, claro, pero es que
todo el dinero que se han gastado. Sí, es que pero le faltaba el Stones- delantero y fichan a Haaland. Es que claro. Correcto. Y además eso contraveniendo un poco casi el espíritu guardiolesco. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque Haaland no es un delantero claro, al uso Nunca para Pep. le han gustado ese tipo de 9. ¿eh? De hecho, algunos gurús de estos decían que lo iban a mediapuntizar, Sí. unas cosas rarísimas que no creo ni existe, pero bueno, lo ponen en algunos sitios a Haaland y bueno, vamos a ver. Luego, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, a Guardiola se le ha visto yo creo que su bagaje como buen entrenador o lo buen entrenador que es en el City cuando a mí me parece que Haaland ha hecho los 3 peores partidos de la temporada en los dos partidos semifinales y en la Sí. final. Que no ha marcado. Y aún así, el City ha sido campeón. Sí, sí, sí. El City el otro día... Pero ha estado ahí, ¿eh? Claro. O sea, no ha marcado, pues, pero... no, y el otro día, pero oye, es El una- trabajo que hace, es una cómo pesadilla. pelea. Si no es por Courtois en la vuelta de semifinales, es Eso. otro portero y Haaland mete 2 goles en Claro, el día. eso es. Pero lo que yo iba a decir, si quieres hablamos del partido ahora, Sí, es sí, que, sí. es que se ha criticado a Guardiola o se ha criticado desde algunos aspectos, de algunos movimientos, sectores a Guardiola. Justo la final la juega como con ese estilo. Es que yo creo que precisamente eso es lo que ha hecho bueno a Guardiola. Mira, Que precisamente en el Pero lo partido de- menos City. es que lo de Guardiola, es en el que Andrés, se No, pero acostumbra- yo creo que la referencia es la última final de Champions que juegan y pierde el Manchester City. Que ahí Guardiola yo creo que se quiso agarrar a su estilo de juego. Guardiola yo creo que desde ese día supo que para poder ganar la Champions... ¿Desde tenía qué partido has dicho? desde La última, la City. final con el Con el Chelsea, que pierde el City. Hace 2 años, que pierde con el City. Sí. Que no pone a Rodrigo. Iba- que claro, deja a Pues Rodrigo yo, en el banquillo. pues yo Yo creo creo que que ese es partido desde, es un yo creo punto que de es desde que inflexión. pierden contra el Real Madrid No, las pero- semifinales de la pasada no, temporada pero- cuando Mendy falla, bueno, salva una bajo Sí, palo. no, pero Dice, ese- teníamos que haber sido a lo mejor más conservadores. Claro, como por o ejemplo, sea- fueron en el partido de ida de esta edición contra el Real Madrid. Y en la propia final. Más En prácticos. la propia final Sí. tú ves el partido del City y dices... Es el menos City. Claro. No Pero- parece el City. Sabían que si marcaban uno, Claro. eran campeones. Y después Sí. del 1-0... Y que yo creo que hay un respeto, es una final. Delante Eso tienes es. a jugadores, por ejemplo, como Lautaro, Seco y Lukaku en la segunda Hombre, que parte. la tuvo el Inter. Te pones, Es el Inter y tiene un hablas de poquito de Lukaku y de la fortuna. final. No, pero me refiero, Sergio. Sí, Hombre, sí, lo sí. que falla Tú Lukaku. desde el minuto 1 te pones a avasallar al rival No, y tienes no. miedo de que en una te caje y ya Efectivamente. se te Yo fastidia creo la que eso final. es lo que también el tiempo le ha dado un poco a Guardiola, o sea, se ha bajado un poquito del caballo, Puede ¿no? jugar O sea, de que manera. eso es, Justo, sí. eso es, que se pueden Y hacer que- varias Y que es cosas. mejor que que no te es digan que es mejor que te digan no has jugado bien, Correcto. pero he ganado, Claro. has jugado No, fábula, pero has caído eliminado. Pero además, entendiéndolo el propio entrenador, que se puede, que para todos los partidos chicos no puedes igual, ni vas a someter a tus rivales durante 90 minutos, ni puedes hacer un juego preciosista constante. No, porque los equipos ya te estudian. Los otros equipos, todos los equipos normalmente ya de Champions tienen todos muy buenos jugadores y son capaces de hacerte un lío. ¿Pero pensáis que lo más justo hubiera sido un empate y prórroga? A ver, yo Bueno. creo que el Inter hizo una gran final. Sí, podría ser, sí, yo creo perfectamente. que si hubiesen llegado Daba- a a la mí- prórroga- yo creo que daba la sensación de que el City era un poco mejor que el, Sí. que el Inter. Y que en cuanto marcara, Solo me que, parece que que compitió era- muy bien y dice, oye, prórroga, y a lo mejor, bueno, pues a lo mejor en la prórroga es igual. Si hubiera habido un vencedor, yo creo que hubiese sido el City. Si hubiese sido a los puntos... Eso, hubiese sido a los puntos, yo creo que el City es un poco más. Es verdad que después del gol justo que yo pensé, digo, ha marcado el City, ya está. Ya Pues está. justo el sí, Inter sí. tiene un arreón Tuvo- de... un arreón de gran equipo. Tuvo el palo, que tiene- y tuvo la que La saca... acción de Lukaku es gol o De gol. un, bajo chico, palos. de un equipo en el que Que esa juega... que falla Lukaku es imperdonable. Claro, pero son equipos que, chico, el peso de la historia lo hablamos muchas veces con el Real Madrid, que tienen Claro, la o sea, historia y que no dijeron... es lo mismo el City, que no sabes lo que es ganar una Champions, Claro. por mucho que seas el City, por mucho dinero que tengas, no sabes lo que es levantar partido- la Legiona y el Sí. miedo a El partido de Andrés verte campeón. llega a la prórroga y el City dice, ostras, Sí, sí, que claro, volvemos ventaja a no en ambas. ganar este partido. Ventaja en igual que si el partido llega a la prórroga con el Madrid, nadie tendría ninguna duda de que el Sí. Madrid es campeón. Claro. En este sentido con el City, porque, o sea, es el peso de la historia, es el Sí, no sí, saber lo que es ganar una, Y el una Copa Inter de sí. Europa. Claro, el Y el Inter tiene- ya se ha visto en su Luego- vitrina, tiene unas cuantas. Tres. Digo, con la tontería, bueno, con la tontería, no es una tontería marcar el gol. Al final es como lo de Koeman en Wembley. Sí, es la no, primera ya. curva, ya va a estar Es en la un historia. gol para la historia. Los 80 años que vienen, Nos Rodrigo, alegramos mucho por jugador nuestra histórico. parte, que lo comentábamos aquí, y bueno, y a mí me da igual, y bueno, por Rodrigo, dije yo por lo menos Rodrigo y tal, ¿no? Y luego pues te da un poco la cabeza de pues, volver a pensar como Luis Enrique le ponía de central, macho. Sí, es de los pocos Es que- futbolistas de la selección española que es top en su posición. Eso es, sí. La verdad luego, es que ahí- ese Y en sí parte, bueno, en gran parte,
es por su trabajo, pero también reconozco que Guardiola Han yo creo que le ha mejorado, mejorado lo que has a dicho él. de Stones ha Igual que con la mejorado. selección española, yo veía que los seleccionadores, ya no solo Luis Enrique, ¿quién fue el anterior? Que ahora no me acuerdo. Lopetegui, que Lopetegui le hizo debutar, por cierto. Bueno, con sí. Lopetegui yo creo que jugó un poquito mejor, ¿eh? Pero Lopetegui Pero le yo no hace veía que debutar daba dos- ese salto que sí que le he visto A con lo, el a lo City. mejor, escucha, es que claro, ha dado ese salto primero con este entrenador y rodeado de esos jugadores. A ver, Rodrigo es más jugador que cuando lo que era en el Atlético de Villarreal, que era buen jugador, pero Eso es. se ha hecho jugador. Que no, y luego tú te pones de verdad. Superélite en... En el ¿Entiendes Atlético- que se marchara del Atleti, no? Ahora, No, Andrés. No, por supuesto, porque era un estilo de juego totalmente diferente. En el Atlético de Madrid tenía una función Claro. más de 5 puro, de jugador, no llegaba tanto al área rival. Entonces entiendo que si encima te llama Pep Guardiola, para el A mí estilo lo que de me juego de Pep pareció, Guardiola, teniendo en cuenta el mercado, Andrés, es poco dinero. poco dinero. Poco pero, dinero. pero no me Pagaron extraña. 80 millones. Sí, ¿no? 70, No, 80 millones. 60, 70 yo creo que fueron. 60. Creo Sí, que sí. 60. A 80 ¿eh? fue Lucas. No, Eso muy es. poco para Sí, lo sí. que era en el Atleti, Rodrigo. 70, para pagar luego el 70 por Lemar, mal negocio. No me sorprende el mal negocio porque es que son cosas mías y de Sí, mi sí. Atlético de Madrid. Sí. Claro, se fue Rodrigo por 70, pero es que claro, el recambio fue Héctor Herrera, que vino gratis, Sí, sí. Bitzel, que vino gratis, y entonces claro, ya entienden muchas veces el mercado del Atlético de Madrid, cómo lo afronta la afición del Atleti, Verdad, y luego que defendamos al Cholo cuando le exigen ser campeón de Yo Liga o de Champions. Destaco de Rodrigo dos cosas. Al final del partido, él le dice al compañero Ricardo Sierra que justo una décima antes del golpeo del balón al gol, y quería hacer otra cosa, quería tirar a romper. Sí. Pero dice, ostras, si se la coloco. Se la se la coloco. Yo destaco, lo que mejor. yo destaco esa entrevista que dijo, he hecho una primera Eso parte es. horrible, ¿Cómo pero es, Guardiola me ha cogido al descanso y me ha dicho, mira, eres un líder, tienes que ir para adelante, olvídate de esta primera mitad. Y diré de Rodrigo, que marca el gol y tiene más llegada, por una cosa que cuando le sale mal a Guardiola, como por ejemplo en aquella final ante el Chelsea que inventó, pierde el City y le dice la guardiolada. Sí, Ha jugado esta temporada muchos partidos con Stones sí, al lado de él. en el centro del campo. Al lado de él y es algo cuando va que más me parece adelante. increíble. Sí, ¿Cómo sí, puede sí, pensar Porque algo no así? era lo mismo de con Kimmich, porque Kimmich, por Claro. ejemplo, sí que era como más jugón. Sí. Sí, Escucha una sí cosa me que- pegaba y tal, Sí, pero pero es que es un Stones central claro, es un tosco, central ¿no? tosco, eso era. El jugador te tiene que responder, pero es que luego ves a Stones y hace cosas. Joder, que sí hace. Maradona, Sí, sí. tío, digo, pero Es que pero esto traspasaba las líneas y tal, digo, que este tío, sí. o sea, pero ¿qué le ha pasado? Y esto es chico, es de Guardiola. Por terminar, por mi parte, el problema de Guardiola, que hay mucha gente que le tiene gato, pues por sus declaraciones extradeportivas. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces Yo, eso... Guardiola yo no soy. Eso estoy a es. las antípodas. Entonces yo eso, ahí paso de esa parte, creo que nos corresponde... Centramos en lo que nos corresponde, que es el balón. Que es el balón. Por mi parte tengo que hacer una obligación, un esfuerzo para hacer un análisis de Guardiola como entrenador y no un análisis de Guardiola global, porque si tuvieran esa balanza como es como persona, No, pero ya ves que me pasaba Pues con oye, Maradona. pues- Maradona, lamentablemente, fue una persona... A ver, yo entiendo. Una ruina. Es complicado separar al No, pero sí, sí, se puede, porque se habla, si queremos hablamos de uno y luego de otro. Pero hablando de fútbol, pues yo soy de Maradona. vamos a hacer una pausita y volvemos con otros asuntos. 3:30 de la tarde, Fútbol es Radio, al menos si nos escuchan en directo, si no, pues será la hora que sea. La que gusten. La que, Eso sí, es, claro. a lo mejor paseando o en el gimnasio. Una buena hora para ellos. Sí, pues 50 minutitos tranquilos, ¿no? Hombre, Siempre es, estamos buena, tranquilos. siempre es buena hora para charlar un poquito, ¿no? Pues sí. Pues hoy estamos con Jaime Ugarte, con Dani Blanco, con Andrés España. Y antes de seguir con otros asuntos, que hay bastantes, por ejemplo, en el Real Madrid y uno en el Atlético de Madrid, que quiero que toquemos, tengo que darle una recomendación obligatoria a aquellos pues que quieran dedicarse a la comunicación, pues porque si quieren aprender a comunicar de verdad, tienen que hacerlo con periodistas como Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandao, Carlos Cuesta, Luis Herrero, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino o Juanma Rodríguez, porque ya está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Abierto el plazo de inscripción para septiembre, consulta todos los detalles en unit.edu.es o llamando al 91 060 44 13. Máster en periodismo digital, radio y televisión con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores. Hoy ha habido... Déjame que te diga una Sí. cosa por terminar el asunto de Guardiola. Sí. La primera parte, cuando has hablado, has introducido un tema que es
increíble, ¿no? Que es el tema de los equipos De la pela. estados, del dinero. Sí, que aquí nadie le da importancia. No, y eso va a ser, bueno, ya es lo que has dicho, un mundial en Qatar. Va a ser un problema, El príncipe Bin Salem dijo que quería lo mejor ya jugadores para Arabia. Oye, te levantan, vale, si te van levantando viejas glorias tipo Karim Benzema, pues... Bueno, el próximo puede ser Luka Modric. Pero bueno, mientras sean así, pero es que un día... Mientras que no sea Rodrigo Hernández. Efectivamente, eso es, que llega un chico que sea Bellingham. eso es un chaval joven que llega, Bueno, en vez de ganar aquí 30, aquí te vamos a pagar 200. Kanté Sí, pues no tiene 37 años. Por Y eso. se va a Arabia Saudí con 32. Sí, sí. Ahí voy, eso. Es que cada vez va a ser... Un Pedri y Gavi en el Barcelona que le digan oye, que aquí vais, ¿qué estáis? Con 10, 15 millones, aquí 100. Pues eso es, entonces dices, mira, y quiere... El viernes pasado contamos, porque nos pidió en directo, el fichaje del Real Madrid de Fran García, ya lo comentamos, lateral izquierdo, 23 años, que viene a competir con Mendy, si es que al final se queda, porque el club le quiere vender. Y el sábado, o el domingo, ya no me acuerdo, pero este fin de semana, el Madrid hizo oficial el regreso de Brahim, porque ya estuvo en el Madrid cuando lo fichó precisamente del Manchester City, por valorar este fichaje que viene, yo creo que a sustituir a Marco Asensio. Sí. A mí me parece que es más Asensio en algunas cosas, pero Brahim tiene algunos puntos que a mí me hacen Dudar. No dudar. Yo creo que va a jugar poco. Más bien poco. Pero es verdad que es el típico jugador que, oye, que si quieres como fondo de plantilla le puedes tener. Como Asensio, ¿no? Sí, pero yo creo que Pero seguirá... Asensio yo creo que tenía una salida más distinta. Asensio, el disparo... Si salía de titular zurdo, no te sorprendía. Eso es. Era un jugador que estaba sentado en el equipo. A mí no me sorprendería una cesión de Brahim y me sorprendería, si siguiera Asensio en el Madrid, una cesión de Asensio. ¿Entiendes lo que te Claro, digo? porque Asensio se ha ganado Sí, pero un que yo estatus creo que en el Brahim- Madrid. Bueno, Brahim todavía no. las cosas como son, ya viene mucho más hecho, más Claro. formado... Bueno, dos buenos años en el Milán, ¿eh? Que llevó al Milán, entre Claro, otros, muy a las joven. semifinales de la Liga de Sí, Campeones. pero que ya aquí cuando llegó era un chaval. Entonces, oye, ya está más... Oye, me puede... Se ha fogueado, o sea, Eso un equipo de nivel. Ahora llega... O sea, yo cuando vino al principio dije, hostia, no le veo. Y No es lo mismo efectivamente. que con Fran García, que viene del Rayo, que a un muy buen es. nivel, pero claro, son 3 escalones por debajo. Con Eso todo el es. respeto al Rayo, el Milán es un equipo que en Italia el año Sí. pasado ganó la Serie A, Sí. este año ha llegado a semifinales de Champions, es un nivel de competición mucho mayor. Si has jugado en el Milán, pues evidentemente puedes jugar en... O sea, puedes jugar en el Sí, pero Milán, campeón de también la Fran Serie A. García, el lateral, es un lateral al uso de toda la vida. A mí me parece que Fran va a jugar pequeño, rápido, como han sido Jordi Puede ser Alba. una locura la banda izquierda Sí, en sí. cuento a velocidad Sí, con sí, Fran sí, García y Vinicius. A eso voy, que es un jugador que no tienen ese... Creo que a Ancelotti le gusta, ¿eh? Yo creo que a lo mejor Fran juega más de lo que parece que puede jugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Me parecería una buena salida por lo que ha dicho Sergio. Pues yo creo que Claro esas carreras por el Bernabéu a la gente le van a gustar mucho. Sí, sí. Porque luego encima tiene disparo. Lo que pasa que, como dice Andrés, que es verdad, y claro, vienes... En fin, él cuando se veía también en el... Pero Claro. bueno, es un tío de la fábrica, es Claro. un chico... Claro que Brahim se ha visto en el Milán y el Milán es mucho Milán en Italia Eso y has es. ganado la Serie A y has llegado a semifinales de la Champions y Fran García pues se ha visto en el Y en Rayo. el Rayo falla una pelota, va a meter y tal, y la gente ahora aplaude, vamos, y Venga, tal. venga, y en Madrid falla un Decirme pase claro. y mejores digo, laterales izquierdos de la Liga Española en, No, en la última Liga, No que ha estamos, terminado. no estamos diciendo que Fran García No. posiblemente haya sido Sí. top 5 de lateral izquierdo de esta temporada. Por eso estoy diciendo. Su adaptación. Claro, ¿no? o sea, lo que estamos hablando que no al es, Real Madrid. no es lo mismo Pero- ir del Rayo al Celta que del Rayo al Real Madrid. pero La que adaptación es porque- totalmente Pero es diferente. que ese porque- salto lo tienen todos los futbolistas prácticamente que fichan por el Madrid. Digo, No, prácticamente. claro, pero por O ejemplo, sea, Bellingham comparando- no. Bueno, incluso Bellingham Claro, también, pero aunque no, venga del pero Dortmund. viene de un Dortmund. equipo top Pero es que lo estaba diciendo y digo, no. Es que el Dortmund no es el Madrid. Claro, no, es que Claro, nadie es el Madrid. Por eso que el pero- Bellingham también, igual que cuando vino Tchouaméni, que costó 100 millones, Sí, pero y oye, está- ha tenido su añito también. Por eso. Porque claro, no es lo eso, mismo el por eso. Madrid. No, pero que no es lo mismo venir al Real Madrid como vino Toni Kroos Claro. del Bayern. El Bayern es otra historia, Por eso claro. te digo, que vienen ya y joder, este viene del Bayern. Claro, pero O el Milán, está- el Milán me pues, parece también un que equipo, también tiene claro. la presión Sí, pero del Madrid. no es lo Eso. mismo el salto a nivel de saber que está jugando para un Milán en Claro. Europa, para un Milán en Italia, al Rayo Vallecano, que como dice Dani, Sí. tú en Vallecas
fallas Sí. y los 3 que tienes en tu banda, Te están animando. venga que sigues, que la siguiente puedes, cuando en el Bernabéu hemos visto, incluso con jugadores que luego han sido Benzema, Sí, sí, sí. que sí. fallaba una y se le pitaba, o sea, la presión. Que Zidane, Y- yo estoy en claro, el o primer sea, partido segundo más bien, que Zidane Sí, sí. debuta en el Bernabéu y Zidane Claro. pase Sí, malo sí. que daba. En el Bernabéu, y el run run no es el mismo en el Bernabéu que en Vallecas. En el Bernabéu Yo hay lo que una creo- exigencia bastante Me puede alta. callar la boca Brahim y me encantaría, porque me parece, he visto bastantes partidos del Milan este año, pero no lo sé. Yo creo que el Madrid es otra cosa. Bueno, No o sea, sé si va a tener su hueco. las temporadas luego son muy largas. y luego a lo mejor hay empiezas, lesiones, hay de empiezas de repente. suplente y luego al final por obligación te toca jugar y oye, lo haces bien, entonces Eso es. Oye, que el Madrid ahora mismo tiene 3 jugadores de ataque. Tiene a Rodrigo, a Brahim y a Vinicius. Ya sé que falta todo el verano, pero ahora mismo tiene a esos 3. Vinicius, que por cierto es noticia porque cambia el dorsal. Sí, porque hoy se ha presentado con el 20. Tenía el 20 Claro. Fran García en su presentación y automáticamente ha sido, ostras, pues el 20 es de Vinicius. Pues me gusta. Ha Yo elegido estoy con García, un lo dorsal dijo otro con día. mucho peso. Hablábamos de la presión, Sí. tiene el 7. Muy bien. Bueno, pues. Yo el no, otro día no te lo- tanto peso porque los últimos fueron Mariano y Hazard. Ya, bueno. Ah. El otro día te lo decía. Aún así, aunque haya bajado muchísimo, pero... Te lo decía García Sí. en el programa, el jueves. Joder, que vamos a volver a los dorsales. Un 9 es un Joder. 9, un 7 es un 7. Qué A mí me alegría. encantaría que Vinicius el 7, el 9 o el 11. ¿Sabes lo que te quiero decir? No el 42. Sí, que por cierto, hablando de Vinicius, que hemos visto una que Unai Simón, porque alguien se vio una imagen que Unai Simón le pedía la camiseta a Vinicius, a la fin, ¿Por qué? y ha explicado el porqué, que era que una niña, vamos, Sí. en el hospital, que estaba, en fin, muy malita la pobre, que la ilusión de ella era tener, se lo pidió Unai Simón, la camiseta de Vinicius, y que por eso, la verdad que lo de Unai Simón me encanta cuando estos tíos, y también por supuesto el detalle de Vinicius, ¿no? Pero explicando el porqué, Tuvo una ¿no? cosa en el Sadar, le dio una camiseta a un aficionado, ¿no? También un aficionado de Osasuna, que era Ese aficionado que es primo de un amigo mío. ¿Ah, sí? Fíjate. Y es muy fan de Unai Simón. Anda, Eso, mira. ¿eh? Y Sí, en sí, casa sí. le dijo, porque ese partido va con mi amigo, y le dijo, Sí. venga, vamos a hacer la pancarta. Sí. Y lo vio en el calentamiento y luego al final del partido... se Sí, acercó sí, y- que habían palmado, que Sí, cuando sí, están sí, mal, encima, lo pero lógico... habían perdido, sí. Eso Por es. no dejar el tema de Fran García un 10 segundos, Sí. es que yo, Fran García, cada vez que ha habido lista ahora de La Fuente, yo creo que para el Mundial estaba un poquito, porque era noviembre todavía, pero bueno, que lo que hubiera decidido Luis Enrique, bien decidido estaría. Pero Luis de La Fuente en marzo... ¿Por qué? Porque está bien No, decidido. No, que me refiero... No, me porque refiero- hubiese hecho lo que hubiese querido. no, que me refiero que yo creo que Fran García merecía alguna convocatoria de la selección, no sé si un mundial, pero alguna Bueno, convocatoria. mira los 2 laterales que están ahora para y en la Final Four de la Liga de las Naciones. El lateral izquierdo, digo. Sí, Uno es Jordi Alba, Jordi Alba y otro es. que también es muy... Bernat. Del PSG. Sí, pero no O sea, se ha dicho nada, no se ha dicho nada de esa convocatoria de Luis de la Fuente. Esa Sí, convocatoria sí. de la Fuente la Sí, hace sí. Luis Enrique. Perdona. Y pero vamos. Ese viernes le criticamos. Sí. Lo que pasa es que tú no escuchas fútbol de radio Sí. cuando no estás y entonces Escucha, no te habrás te enterado. puedo decir que el jueves te dijo García, yo escucho fútbol de radio todos los días. Pues entonces Sí. ese viernes... ese debías de viernes tener otras cosas que hacer. no puede escuchar. o tener Bueno, cosas que mejores. quiero hablar de los playoffs de ascenso a segunda división en este caso. Joder, Vale, porque tuvieron ayer los dos partidos mucha vaya amiga. partidos. Pero por terminar el análisis de primera división, que quiero que comentemos lo del Atlético de Madrid y Kang In Lee, ¿Qué ha pasado? uno de los jugadores revelación Sin de la duda. liga, de los más destacados. Sí, porque del Mallorca. era un jugador que parecía un poco gaseosa, o sea, de Sí. todo el mundo de calidad y todo esto, y ahora yo creo que de la mano de Aguirre también, ¿sabes? Ha metido una marcha más. Hemos hablado del Mallorca Está de Aguirre trabajador, muy bien. Joder. 50 puntos el Mallorca de Aguirre. ¿Y qué ha pasado con Kang In Lee y el Atlético de Madrid, Andrés? Lo esperado en cada mercado de fichajes. Ya hace un mes David Medina en Marca anunciaba que el Atlético de Madrid no iba a pagar 17 millones por Kang In Lee. Porque son muchos. Pues son muchos. Porque el Atlético de Madrid, si no paga a plazos y en verduras, no paga. Y luego ya hoy Mateo Moreto ha confirmado que se rompen las negociaciones, que Kang In Lee no va a venir al Atlético de Madrid. ¿El motivo? Que no van a pagar. Que no van a pagar 17 millones de euros. ¿Qué dirás? Jue, ¿por qué? Tampoco son muchos millones, Que- ¿no? Pero no, luego, Bueno. luego a final de año, cada vez que sale la lista Forbes y ves que Gilmarín crece
y crece. No, pero yo estoy ahí con... Entonces, ¿Qué frustración debe ser de algún seguidor del imagínate Atlético, que es que verano tras todas verano... las temporadas. Escucha, a lo mejor no, lo hemos visto en más de una ocasión, forma parte de una negociación, hay 1000 variantes, ¿sabes? Dices 17, porque puedes pagar en variables, puedes decir, oye, estoy dispuesto a pagar por este chico, a ver cuántos pagan 17 millones por Canguilí, ¿Fuera de España? Bueno, muchos clubes. Claro. Bueno, sí. En España no, pero fuera España, sí. vale. Pues sí. Pero en España es que... Y esto se suma... Es que está todo el mundo canino, Es que si el Atlético de Madrid, que es tercero en la Liga todos Sí, los años, el Atlético, no si tiene quiere- para gastarse 17 Sí. millones de euros... Si el entrenador te pide a ese jugador, Yo creo que deberían... que esa es otra... No, el problema está en que el Cholo, y lo ha dicho más de una vez y más de dos, no va a exigir al Atlético económicamente por encima de sus posibilidades. Entonces, él siempre ha dicho que es un hombre de club, Sí. que se va a centrar en eso, entonces pues el Pues club prefiere gastar el dinero en otra cosa, por eso ¿no? le pide ser tercero en Liga, es decir, clasificar a Champions. Él cumple con ese objetivo. Si va más y gana alguna liga como las dos que ha ganado, pues bienvenidos sean, pero claro, y luego Temporada ya extraordinaria, como he dicho. claro, temporada extraordinaria, y luego esto se suma a que ya se está filtrando que Marcos Llorente pasaría de ser intransferible a transferible. Es decir, si no puedes pagar a Kang-in Lee y encima vas a vender a un jugador titular, como es Marcos Llorente, y, Yo creo y que sin bien- asegurarte un recambio de Marcos Llorente, pues te Bien- hace bien dudar bien en sea cuanto por a la el- planificación deportiva continua de cada verano. Bien sea por la lesión que ha tenido o bien sea por otras cosas, hay una diferencia tremenda en el Marco Llorente de la 2021 a Sí, no, a por la supuesto, 21-22. ha bajado Las su lesiones, yo creo que Sí, sí, las sí, puede lesiones, ser. ha tenido Sí, pero muchas. no deja de ser tu... Pero es un jugador joven, un No, jugador... no, no, claro. claro. o Pero sea, acuérdate de ese año que fueron 12 goles o 13 goles. goles ¿no? y 10 asistencias. Yo No, creo, y- Andrés, que por lo que cuentas, el Atlético de Madrid tiene un problema muy grave porque no va a dar ese salto de No, ser pero tercero a intentar pelear cuando fallen los dos de arriba Tiene un problema muy si no grave desde puede hace gastarse 15 17 años. millones de euros cuando tiene continuidad en resultados en un futbolista que Eso- pide su Bueno, a entrada. lo mejor, Tiene un perdóname, problema Andrés, muy te voy a decir grave. una cosa, sí, pero a lo mejor es que también hay que tener los pies en el suelo, macho. Pero que no estamos hablando de que si no, van a como que gastarse hagan palancas como 60 el Barcelona. millones en Kang-in Lee, que son 17 Vale, millones. pero que luego habrá que ver las cuentas, que a ver qué haces que te comes a Menino. ¿Me entiendes? Ahora vuelve, Que, o sea, cara, sí, pero- a ver cómo hacemos. Claro, si te hubiera llegado el Ya te Chelsea, paras- te hubiera puesto 100 millones. Te paras a pensarlo y dices, no, es que este mercado, esta última temporada has cedido a Joao Félix por 10 millones de euros. Eso es. Has a Renan Lodi por 4. Si te pones a contar el gasto de ventas y Sí. posibles fichajes, o sea, es que en realidad vas a estar siempre en positivo. El Atlético de Madrid nunca ha estado en negativo. Entonces, claro, si no puedes hacer un esfuerzo, incluso cuando vino Joao Félix, Sí. antes ha habido Griezmann por el mismo precio. Entonces, Claro. nunca has estado en decir, no, voy a hacer una inversión de 100 millones de euros, que los voy a compensar por otro lado, por venta del nombre del estadio, etcétera. Pero voy a hacer una inversión deportiva para intentar competir con los mejores. La gente que dice, por ejemplo, ahora, la historia la ha dado a Pep Guardiola la Champions que la segunda Champions que se merecía. Hmm. La gente decía, no, la Champions le debe una al Atleti, la historia le debe... No. O sea, cuando el Atlético de Madrid jugó las dos Champions, la de 2014 y 2016, se juntaron los astros. Y para que se junten los astros sin inversión económica, es muy difícil. Es difícil. Entonces, claro, Tal y como se está poniendo todos esto. los veranos No. es así. No, y luego esos jugadores que a lo mejor podrías descubrir y luego que te dieran un rendimiento impresionante, no los puedes mantener. Por ejemplo, Rodrigo o toda esta gente, porque ahora, como has empezado desde el principio, antes había pues 10, 12 equipos en el mundo que te podían quitar un jugador y ahora está por los pues, 30, pero es normal que el Atlético de Madrid y llega a un esos pez... Perdona, ¿no? dile. Y si esos 70 millones de Rodrigo, porque le llama Pep Guardiola, entiendo perfectamente que veas a Manchester City de Pep Guardiola, esos 70 millones de Rodrigo se invierten para mejorar el equipo deportivamente, no traerte un perfil de 70 millones, pero traerte dos jugadores de 30 millones que creen una competencia interna para el Ya, medio del campo, que pero puedan no es- crecer. Pero no es a fácil, futuro. porque también cuando el Atlético de Madrid pregunta por el valor y son de los el jugador ese de 30 millones pasa a valer 60. Ah, no, Pero no. que Kang-in Lee son 17. Va, Yo correcto, entiendo que si viene un pez correcto. grande como el A City, mí puede llevarse a Rodrigo y a quien quiera. Y Pero que- el Atlético de Madrid es un Me pez grande parece- respecto al me Mallorca. parece un Que según se ha precio filtrado, razonable. que según se ha filtrado en el entorno del Atlético de Madrid, Kang-in Lee era el fichaje de renombre de este verano. Después de la temporada que había hecho en el Mallorca, un jugador ¿Pero tú revelación. crees que lo habrá pedido, es un jugador para el Cholo? Es que yo no sé, tengo esas dudas. No creo que lo haya pedido el Cholo, sobre todo porque, claro, Ah, es que- viene Riquelme. Es que, claro, es empieza que la el posición problema. de Aquí empieza el Kang-in Lee problema, es que no viene puede ser. Riquelme.
Entonces, claro, A raíz de una noticia de este fin de semana que decía algo así: Disney Plus podría ser el próximo patrocinio del Atlético de Madrid la próxima temporada. Han salido muchísimos memes citando este tuit en referencia al Atlético de Madrid. A mí uno que me ha hecho mucha gracia, conocéis la serie de Mandalorian, ¿no? Sí. De Disney Plus, ¿vale? Cazarrecompensas de Mandalorian. Pues si cambias la D por la G, sale Mangalorian. Y han puesto a este personaje con la cara de Miguel Ángel Gil. Mangalorian. Y es que esto es Sí, la ya verdad algo que no sí, que sí. dice Andrés, Que sí, sino que que sí. se extiende entre toda la afición del Atlético de Madrid. Yo creo que el principal problema es lo que decía Andrés, que los 70 millones por Rodrigo, por ejemplo, de repente no se reinviertan en otra cosa. Que no es fácil. No en no es una fácil. en 2 de 35, que serían las matemáticas. Pero sí, Hay que hacer matemáticas todo el no, mundo. pero uno de 30 y uno de 10. Pero- y ese de 10 le Claro, cedes. ya. Pero que, escucha, Un Andrés, poquito que de cuan- ambición económica Sí, es lo que yo creo que pero que cuando el Atlético de Madrid pregunta por un tipo, pasa como ya no es como Real Madrid o Barcelona, o sea, Real Madrid pregunta por un futbolista del Lyon y si ese futbolista a otro equipo, a Marsella, va por Pero 30, a el Atleti- Madrid el son Atleti- 70 y el Atleti Madrid 50. Que no, que el Atleti en España es lo que es Madrid y Barcelona en Europa. Pues eso te digo, que levanta el teléfono, nos interesa este. El Sevilla, Pues yo no veo que el Atlético de Madrid sea como el Madrid y el Barça en Europa, en España. No lo veo. No veo que el Atlético de Madrid diga, me voy a quedar con este futbolista que no quiere el Madrid y el Barça y que tiene mucho nivel. Sí, pues no lo veo. Lo de Canguilí es un buen ejemplo. Que nos quedamos sin tiempo. Ah, Los dos playoffs de ascenso a segunda Sí. división. Vamos a comentar primero el del Real Madrid Castilla, que le remontó un 4-2 a 0 al muy Barça merecido, Athletic. Estuvo muy mal el Barça de ayer, muy mal. O sea, lo bien que había estado en la ida, a mí me parece que ayer el Castilla pasó por encima total. Y luego he visto que han discutido el penalti, pues el penalti es una jugada de voleibol, del Sí, defensa sí, del pero Barcelona. Barcelona que arriba, ¿no? Si le da con el brazo. ¿Por qué la da? Si le da con el brazo, que le da, se Lo vuelve primero, porque loco. le da aposta, no que le da. Y No, que salta así con el brazo, que no se puede saltar oye, así. penalti, minuto 90, que ya estaba complicado porque si el Castilla iba a la Pero prórroga... ¿qué les pasará por la cabeza, macho? Eso, a un futbolista minuto 90, que te vas a la prórroga. Pues igual Y- que lo de Macay, el portero del Depor contra el bueno, Castellón. madre del amor No, eso es hermoso. mucho peor. Madre del pero- amor hermoso. Porque uno es un error deportivo y el otro no es un error deportivo. ya empezó- es agredir a una persona. Escucha, ya habéis visto el primer gol que hace una anchoa del Cantábrico. ¿Me Estaba entiendes? regular toda la temporada Segundo que Macay, sale ¿eh? un El poco segundo, a- el segundo que sale a por uvas. Y luego Oye, ya que le da con el par. Es que si llega a metido el gol, te mandan para casa. Sí, sí. Claro. O sea, de ir, fíjate, estaba el Depor a 3 minutos. Además que casualmente lo estaba viendo. Porque me gustan mucho esos ambientes, la verdad que Sí, Castalia en Riazor, Castalia, Castalia es el equipo de Castellón por excelencia. El Villarreal se ha hecho los amos, pero el Castellón. Sí, fue una locura de partido. Madre Una mía, locura. qué partidazo. Y oye, tiene el 3-2 que lo tira Pablo Hernández. Sí, el Sí, mítico sí, jugador sí. del Valencia. Pablo Hernández, con el Leeds también y tal. Pablo Hernández se quedó fuera del Mundial de Sudáfrica Por- en la por- prelista, ¿eh? En la O sea, porque prelista. Bueno, y la prelista tira estaba. fuera que podía haber sido el 4-2 y luego ya Y luego la 4-3. prórroga marca el Deportivo con un futbolista menos. Claro. Sí, sí, exacto. Pues El- claro, porque le, el- había, y porque no le podía han aguantar. expulsado al portero, que a lo mejor no, la gente no sabe, en la última jugada del partido, la atrapa es un córner, la atrapa el portero, quiere salir rápido, se le mete por medio, como pasa habitualmente, que a veces le das un empujón, ¿Y cómo y se lo llama que en le das, boxeo el golpe que le da? pues una colleja. Le da porque Ese no boxeo tiene... es ilegal, yo Es creo. ilegal totalmente. Sí, Sí, pues es me difícil parece- coger a un rival por detrás. Sí, no, pero que es que le da un puñetazo, pero por sí. detrás. Me parece justísimo que no haya penaltis y que pase el equipo que ha quedado en mejor. Hombre, alguna resultado. ventajita también tiene que haber ahí. A mí también. a mí Justo, es- dices, ¿no? Justo, Sí. ¿te parece justo? A mí me parece Ah, y a mí también, a mí también. A mí Ahora el también. Madrid no tiene la ventaja respecto a su No, rival, que es el Eldense. El Dense. No, ahora es el Eldense. Valdebebas, Se quedó segundo claro. de su grupo. Eso es. Y Alcorcón Castellón, ventaja para el Alcorcón, porque Alcorcón. juegan primero en Castalia y luego. Eso. Y no hemos abierto hoy Fútbol en Radio con este partido porque no pasó una desgracia en Bueno, eso sí. Alfredo Eso Di sí, Stéfano, eso sí, eso sí. No, Por- A ver si se toman medidas Hombre, porque con si eso. pasa pero- algo grave y estamos hablando de que alguien se ha No, roto una hombre, rodilla, no, no, pues. pero que oye, podía haber pasado. podía haber pasado. Podía haber pasado y tienen esa manía, macho. Quitarse ya esa manía. Quitarse yo la he manía. leído- Hablábamos fuera de micro. La única acción que recuerdo de un jugador que se va a la grada y es amonestado es con Diego Costa, que le Sí, cuesta la con- expulsión en su regreso al volvía, Metropolitano en un partido sí. contra el Getafe.
casualidades de la vida o no, era jugador del Atlético de Madrid. Yo para evitar Pero luego- desgracias, yo no enseñaría amarilla, ¿eh? Roja directa. Roja directa. Sí, bueno, y lo Tío, decía. que empiece a... No, hay ¿Será la batalla? demasiado, porque Pues se hablábamos pasan también. todos los partidos de playoff, de Hasta que no- ascenso en es- estas categorías. pues hasta que no pasa nada. Ya lo sé, pero que hasta- tenéis que uno. pulsar a todos, no solo a los Sí, sí, de No, no, Madrid. claro, Ya, claro, ya. claro. a Ha todos. recordado Sí, la de Cubo, en el partido Real Athletic, lo mismo, Cubo marca un gol, primero se quita la camiseta, con lo cual le muestra la amarilla y luego se va a la grada, se sube y tal, pero si ahí le llegan a ver amonestado y te vas para casa y ves que risas. Y al siguiente día o no te quitas la camiseta o no vas a la grada. Exacto, Y exacto. lo que es una desgracia es lo del Deportivo. Bueno, Sí, de La sí, Coruña. es una pena por Desgracia deportiva. Sí, Y efectivamente. porque es un club No, que porque está son clubes- destinado a no estar en la categoría en la que está ahora. Claro, o sea, mínimo es mínimo, que yo creo que por afición y todo es más casi de primera división. claro que te dirían Mínimo es segunda. que ayer te dicen los de Castellón. Ya, bueno, También, pero también si el- pasáis vosotros nos quedamos nosotros. Sí, pero que llevamos con ya- todos los respetos, No, lo hay mismo. otros equipos con menos tradición y tal que están ahí. Una Joder, semifinal de Champions. eso es, que no pasa nada. Vea también un partido del Recreativo de Huelva, que son para ascender a Lleno el Colombino, El Colombino, digo, Más de joder, es que 20.000 personas. el propio Córdoba, que tienen unos campos, una afición. El Real Madrid Castilla, pase lo que pase en la final, ya ha dicho Raúl que va a continuar. Y yo creo que de los futbolistas que hay en ese equipo, que hay muchos y muy buenos, creo que hay uno que es impepinable, que la próxima temporada esté en primera división, que es Sergio Arribas. A mí Sí, también. yo espero que Impepinable. No puede aguantar ni en segunda división una temporada. No, yo creo que tendría que ser un jugador, sí, pero que además que habrá equipos que lo quieran. Sí, seguramente. Donde Y- necesite un Por eso añito. decíamos, no es una tontería que el Castilla suba a segunda. Hombre, Que esos jugadores no vayan a primera división, por lo menos Sí. están. hombre, si en el una Castilla sube categoría. a Sí. segunda, ya pues ya Yo lo hablo de podrían Sergio Arribas, mantener, pero a lo claro. mejor el resto, pues oye, pueden Claro. seguir en O segunda, sea, claro. hombre, si subes a segunda ya, yo creo que la gran mayoría podría continuar. Doctor es un jugador de segunda división Claro, que, claro. que de repente va a la Romareda, pues a esos les gusta. esos Hombre, jugadores. Que no. Bravo también, que marcó ayer un gol. claro, no, Sí, no. sí, sí. Y hablando de playoff de ascenso, felicitar también al Atlético de Madrid B. Es verdad, que por que fin se vuelve a la metió en primera tercera. ref. Se ha metido en primera A ref. primera ref, ¿no? Sí. Por Vamos fin. con los oyentes. Hola, buenas tardes. Soy Jesús de Madrid. Yo pienso que el City lleva haciendo trampas desde hace varios años. Lo que pasa es que tienen la suerte de que no le sancionan, no sé por qué. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo es que no puedo separar a Guardiola persona de Guardiola entrenador. Entonces cualquier cosa que sea en contra de Guardiola me parece muy bien. Por lo que no puedo alegrarme de nada bueno que le pase a Guardiola. Muchas gracias por el programa. Bravo por Guardiola y por Rodri. Pura marca España. Vamos. Pura marca España, imagino por este oyente que será más Rodríguez que Guardiola. Bueno, pero Guardiola, también alguno, oye, te pongas como te pongas que poner el pasaporte de Guardiola. Por supuesto. Sí, Y que bien que defendió la selección española. Efectivamente. Y el anterior oyente, pues ha entrado en lo que hemos dicho nosotros. Yo prefiero particularmente, pues lo ponía un ejemplo extremo, ¿no? Que es el de Diego Armando Maradona. Eso pasa en mi casa. Mi madre no puede diferenciar la persona del jugador con Maradona. Claro. Y yo como futbolero sí. Eso es. Digo, Claro. Maradona como persona, pues ha sido un desastre terrible, pero yo me quedo y me sigo emocionando con su fútbol, con sus goles, con Hay un con- producto ¿cómo que era? es importante, esencial, y no está al alcance solo de los jeques como el del Manchester City o el PSG. Está al alcance tuyo, Jaime, o Dani, Andrés o el ¿Sí? mío, que es Artifin. claro, Artifin, fundamental para las articulaciones, Claro. para que no te cruja la rodilla, el tobillo, el codo, el hombro, lo que te esté fallando, lo vas a poder arreglar gracias a Artifin, que es un producto de... Mundo Natural. ¿Sabéis a las 4 de la tarde lo que va a pasar? ¿Qué pasa? Que viene el maestro. No. No, aparte de que viene Luis Herrero. Joder. Estamos ¿Qué hay? todos pendientes, ¿eh? Hay lista de la selección femenina para el Mundial. Bueno, ¿cuántas son ya? Son prácticamente todas, Es ¿no? una Van a volver- prelista. Van a volver 8. Van a volver A las 15. de 8 de las Yo creo 15. que sí. Y Hablando mañana, un poco- bueno, esta noche Mañana en lo el primer comentáis. palo, Bueno, exacto. por supuesto, pero mañana comentaremos porque haga lo que haga Jorge Vilda, pues seguramente Dale a se le hablar. criticará. Si No. las acepta de nuevo, Hombre. como si no. Hasta luego, que nos vamos, que nos regañan. Adiós.